Una de las cosas que la Escritura nos dice respecto al nacimiento de Jesucristo es que Dios escogió el tiempo cuando eso iba a ocurrir. Si yo fuera a preguntar, ¿por qué Jesucristo nació cuando nació? ¿Por qué no nació antes? ¿Por qué no nació después? Porque cuando vino la plenitud del mundo, del tiempo, es cuando Jesucristo le correspondía nacer. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo número 4, verso 4. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuando vino qué? La plenitud del tiempo. O sea que de acuerdo a los planes divinos, de acuerdo al reloj y al calendario de Dios, el tiempo estaba ya marcado para cuando Jesucristo iba a nacer. Pero nosotros entendemos muy bien que aunque nació en aquel momento, desde antes de su nacimiento ya estaba la expectativa. Ya se encontraban las personas observando. Pedro nos dice en su primera epístola que los profetas que profetizaron acerca de esta gracia que ha venido sobre nosotros, ellos diligentemente indagaron, ellos buscaban saber qué persona y qué tiempo el Espíritu Santo indicaba que iba a ser, quién iba a ser. Es interesante que los profetas escribieron, pero nunca supieron de quién estaban hablando. Ellos profetizaron del Mesías, ellos profetizaron del Cristo, ellos hablaron del que vendría, pero no sabían de quién era. Ellos indagaban constantemente, buscaban entender de quién estamos hablando. Y cuando se cumplió el tiempo, cuando llegó el momento específico de acuerdo al plan divino, Dios comenzó a accionar y a obrar para poner en marcha ahora los eventos que traerían el nacimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador. Si usted estudia la historia de la Biblia, usted va a darse cuenta que el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías, el profeta Malaquías. Y luego el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, pues encontramos, ¿verdad?, con Mateo. Y específicamente ya Mateo y Marcos y Lucas y Juan son los 4 evangelios que nos narran la historia de Jesucristo y su ministerio. Pero entre Malaquías y entre el Nuevo Testamento, ¿sabe? Ese tiempo hubo unos 400 años que no hubo palabra de Dios, no hubo profeta de Dios en el pueblo. Se le conoce normalmente como el túnel profético. Literalmente no hubo ni una palabra de Dios en medio del pueblo. Dios no envió profetas, Dios no envió mensajeros, Dios no envió ningún tipo de palabra al pueblo. Israel estuvo, por así decirlo, en un total y absoluto silencio de parte de Dios. Y ese silencio es roto por Dios mismo. Cuando Dios envía a su ángel para comenzar ahora a traer, una vez más como dije, los eventos que tenían que dar lugar para que el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, naciera allí, en aquella ciudad de Belén. Nosotros sabemos la historia de cómo se rompe ese silencio. Es roto cuando un hombre, sacerdote de nombre Zacarías, va a Jerusalén según le correspondía al turno para ir delante de Dios. Los sacerdotes, para que ustedes entiendan cómo ocurría, pues eran sacerdotes que estaban esparcidos por toda la nación de Israel. Y como eran tantos los que habían de las tribus de Leví, pues cuando les correspondía a ellos, hacían turnos específicos para ir a servir. Y a algunos les tocaba hacer alguna ofrenda específica en el templo, otras diferentes. Y en este caso le correspondió a Zacarías ir a Jerusalén para entonces presentar la ofrenda al Señor y quemar incienso. Esa fue la obra que le respondió hacer a Zacarías. Si usted conoce un poquito el orden, por ejemplo, del tabernáculo y del templo, usted sabe que después de los atrios entramos al lugar santo, y en el lugar santo nos encontramos con la mesa de los panes, nos encontramos con el candelabro y nos encontramos justamente antes de entrar al lugar santísimo con el altar de incienso. Y de manera constante era quemado incienso allí en aquel lugar, un simbolismo de la adoración y la oración y la ofrenda de agradecimiento del pueblo hacia Dios. Por eso se quemaba el incienso en aquel lugar, justamente delante del lugar santísimo. En este caso le corresponde a Isaías entrar al lugar santo, ir hasta el altar de incienso para presentar la ofrenda de incienso a Dios. Él entra y por supuesto nos encontramos con que un ángel del Señor rompe el silencio de 400 años que no hubo mensaje, no hubo apariciones, no hubo palabra de Dios, a traerle un mensaje a Zacarías. Y ustedes conocen la historia, no voy a leerla completa porque pues el tiempo avanzaría mucho, pero Zacarías era anciano, su esposa Elizabeth era anciana, aparte de eso era estéril, o sea que no tenían hijos.
Pero Dios vio a bien darle a este varón y a esta dama, ya en sus años de edad avanzada, un hijo que sería el que abriría las puertas o el camino al Mesías. Y esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se había hablado que Elías vendría para abrir el camino a el Mesías. Dice, pero no fue Elías, pastor, fue Juan el Bautista. Sí, es una forma es una ilustración. Uno como Elías, podemos decir. Vendría a abrir el camino al Mesías. Y ese que era como Elías, se conocía o se conoce en el Nuevo Testamento como Juan el Bautista. La historia la conocemos muy bien. Zacarías no creyó lo que el ángel le dijo de que su esposa daría luz. El ángel le dijo, bueno, como no has creído, quedarás mudo hasta que el niño nazca. Pasó el tiempo del nacimiento, pasaron los 9 meses. Juan nace y Zacarías tuvo que escribir en una tabletita el nombre de su hijo. Se llamará Juan, porque fue el nombre que se le había indicado que debería ponerle al niño. Justamente poco tiempo después, aproximadamente varios meses después, se aparece un ángel, el ángel Gabriel, específicamente delante de una joven en Galilea, en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel Gabriel va a esta jovencita. Dice al 6º mes, y voy a leerle de Lucas 1, verso 26 en adelante. Al sexto mes ¿de qué? Al 6º mes después de la aparición del ángel delante de Zacarías. Así que Jesús y Juan, no sé si ustedes lo sabían, Jesús y Juan tenían 6 meses de diferencia en su edad. El ángel Zacarías se le aparece el ángel Zacarías, tu esposa Elizabeth va a concebir, Elizabeth concibe, y dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En este caso nos dice que fue a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, le dice a ella, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y por supuesto, Lucas nos dice que cuando María escucha estas palabras se turbó. Claro que se va a turbar porque no había palabra en el pueblo de Israel, no había profecía, no había apariciones, no había visiones, no había ningún tipo de mensaje. Y en medio de todo ese silencio aparece un ángel y le dice a María, salve o bendita tú, bendecida eres. Por supuesto, ella no entendía lo que el ángel estaba queriendo decir. ¿Cómo que yo soy bendecida? ¿Cómo es que yo voy a ser favorecida? Salve, muy favorecida. Claro que era muy favorecida. ¿Usted puede entender el gran honor que esta jovencita está recibiendo? Por supuesto que las palabras del ángel eran muy apropiadas. Salve, muy favorecida. Dios puso su favor y su gracia sobre esta joven. ¿Okay? Déjame hacer una corrección rápida que algunas personas tienen respecto a María. No es que María merecía esto. Pues ninguna persona merece nada de parte de Dios. Ni María merecía ser la madre del niño, ni José merecía haber sido el padre adoptivo del niño, ni Zacarías merecía haber sido el padre, Elizabeth ser el padre de Juan el Bautista. Nadie lo merece. Nosotros no merecemos nada. Todo es por gracia y por el favor divino. Yo creo que por eso específicamente el ángel le dice, salve, muy favorecida. Dios ha tenido favor contigo. La gracia de Dios ha caído sobre ti. Dios, ¿por qué? ¿Por qué María? No sabemos por qué. Porque Dios así lo escogió. La única respuesta que yo puedo darle. Porque así Dios quiso. ¿Cuántas otras jovencitas en aquel tiempo hubiesen estado quizás en la misma expectativa que María estaba? Miren, el pueblo de Israel sabían esto. Que de la tribu de David vendría el Mesías. Eso era claro. Judá. Y específicamente de Judá, de la descendencia de David, vendría el Mesías. Eso estaba claro en el pueblo. Esas promesas habían sido hechas ya en el Antiguo Testamento. Claro, la forma en que ellos veían al Mesías era diferente a como Dios lo veía, porque ellos veían al Mesías como un rey conquistador, guerrero que vendría a librar políticamente al pueblo de Israel de los opresores. Pero el Mesías de parte de Dios no era nada de eso. Era uno que vendría como Cordero Divino a morir en la cruz por los pecados de la humanidad, ¿verdad? Pero ellos sabían, y sabían muy bien que una doncella sería la madre del Mesías. Estaba claramente en el Antiguo Testamento, claramente profetizado.
Y dentro de la nación de Israel, dentro del pueblo, había esta expectativa. Y las jóvenes del pueblo de Israel, especialmente aquellas que eran de la descendencia de David, como era María, sabían que posiblemente ellas podrían ser la madre del Mesías. En este caso, de todas ellas, Dios por su gracia puso su favor sobre esta joven llamada María. Note algo, que se dice que ella estaba desposada a un hombre de nombre José. Lo vimos la semana pasada en muchos detalles, así que no voy a pasar mucho tiempo en esta mañana. Pero Lucas claramente marca, o nos deja saber quién es este José. Dice José de los descendientes de David. ¿Por qué eso es importante? Porque eso incluye, también lo dice allá en el libro de Mateo. Cuando el ángel le aparece a José, le dice José, hijo de David. ¿Por qué es importante? Porque Dios había prometido que el Mesías, el rey que vendría al pueblo de Israel, sería ¿de qué? De la descendencia de David. Uno, hijo de David, que se sentaría en el trono de David, su padre, y reinaría eternamente. Y por supuesto, claro, se nos aclara aquí, descendiente de David. Y tanto José como María, ambos eran descendientes de David. Eres bendita entre todas las mujeres, se le dice a ella. Claro que bendita entre todas las mujeres, porque aún hasta hoy día nosotros estamos hablando de María. Qué privilegio tan grande. Ella se turba, por supuesto, y ella se preguntaba dentro de sí misma qué clase de saludo sería este. El ángel le dice a María, no temas María, y aquí donde viene lo que yo dije ahorita, que no es que María era tan santa y tan buena que merecía, y yo no dudo que ella era una muchacha decente, yo no dudo que ella era una muchacha acatada, bien comportada, porque esa era la cultura, y todas las doncellas de Israel esperaban, especialmente las que venían de la tribu, de la linaje de David, esperaban que quizás ellas podían ser la madre del Mesías, y se guardaban, y era culturalmente algo que ellos practicaban, una joven guardada para sí, virgen, dice, una doncella, quizás tenía 14, 15 años, bien jovencita ella. ¿Okay? Y el ángel le dice a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí está la realidad. No es por lo bueno que era ella, sino ¿por qué? Porque la gracia de Dios había caído sobre su vida. ¿Sabe qué? Así es todo lo que Dios hace. Toda la obra de la salvación, todo lo que viene de parte de Dios es por gracia. Todo, absolutamente todo. Aún más, el nacimiento de Jesucristo es un regalo de la gracia de Dios. Dios no tenía que enviar a su Hijo. Él no tenía que hacerlo. Dios no tenía razón ninguna, por lo menos de parte nuestra, viendo en nosotros algo que valiera tanto la pena para salvarnos, no. Dios podía haber simplemente dejarnos perder. Mas Él, por su gracia, envía a su Hijo. Así que María halló gracia delante de los ojos de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a su luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. La semana pasada vimos que el ángel le dio ese mismo mensaje a José. Dice, el niño que nacerá, que es concebido del Espíritu Santo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel allá en Mateo nos da la razón por la cual Él debe llamarse Jesús. El nombre Jesús del griego, es en griego, pero la versión hebrea es Yeshua o Yeshua, o traducido al español sería Josué, que quiere decir Jehová salva. Jehová, el Señor salva. Su nombre es Jesús porque Él es el Salvador. Él vendrá a salvar. Y ese es el mensaje de la Navidad. Esa es la razón que nosotros celebramos este evento. Aunque tan lindas que sean las decoraciones. A mí me encantan las decoraciones. Hay gente que le molesta las decoraciones. Yo no tengo problema con la decoración. Si le viola la conciencia la decoración, pues está bien, no decore, no hay problema con eso, hermano. Pero esa no es la razón de la Navidad. Y me encantan los regalos, sí, qué lindo que se le da un regalo a los niños. Y yo siempre le compro un regalito a mi esposa me compra un regalito a mí. Y perfecto. Pero la razón de la celebración es que el Salvador del mundo vino a salvar al hombre de su pecado. Y ese es el mensaje de la Navidad. Yo creo que este tiempo será
Debe ser el tiempo más evangelístico para nosotros, aparte de la Semana Santa, el tiempo de Navidad, porque estamos predicando que nació el Hijo de Dios, que se llama Jesús, porque Él salvará al pueblo, a su pueblo de sus pecados. Mira cómo el ángel describe ahora a Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Un paréntesis rápido ahí, lo que el ángel está diciendo, se están cumpliendo aquí las profecías del Antiguo Testamento. Este será hijo de David, él recibirá el trono de su padre David. Si usted lee el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con David. Y allá el pacto davídico, Dios le dijo a David que su trono no tendría fin, que vendría uno a sentarse sobre el trono de David, que reinaría para siempre. Es una profecía mesiánica. Dios le dice a David, vendrá uno que reinará eternamente. Bueno, claramente eso no puede ser un hombre cualquiera. Un hombre cualquiera no puede reinar eternamente, porque sabemos que los hombres tenemos la salida de nuestro sol, pero también tenemos la puesta, ¿verdad? No puede haber un hombre común y corriente, no puede reinar eternamente. Y Dios le dijo a David, pondré un rey sobre tu trono que reinará y su reino no tendrá fin. Pues no puede ser un hombre común y corriente. Tiene que ser un hombre eterno para que su reino no tenga fin. Y el ángel le dice aquí a María ahora, viene el que viene a nacer de tu seno materno, el niño que es concebido dentro de ti, será hijo del Altísimo. Note ese título que le da. Será llamado Hijo del Altísimo, y Dios le dará el trono de su padre David. Note que para poder ser el que se sienta en el trono de David y reine eternamente, para que su reino no tenga fin, no puede ser nada más un hombre cualquiera. Tiene que ser, mire el título del ángel le da, llamado será Hijo del Altísimo. El Hijo de Dios. Por supuesto, María, la pregunta que tiene en su mente es bien sencilla. Era obvio. ¿Cómo yo puedo dar a luz si soy virgen? Verso número 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Bastante sabia la jovencita. Bastante entendida. Note que no le cuestionó lo que acaba de decir, que el hijo que nacerá de su vientre será grande, será llamado Hijo del Altísimo, recibirá el trono de su padre David, que reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y que su reino no tendrá fin. Ella no le cuestionó eso. ¿Sabe por qué ella no le cuestionó eso? Porque ella entendía lo que el ángel le dijo. Ella entendía que lo que el ángel le está diciendo a ella, tu vientre dará luz al Mesías prometido, y se cumplirá en tu vientre las profecías que han sido habladas del Antiguo Testamento. Ella entendía lo que el ángel le dijo. Ella supo lo que estaba hablando. Oh, tú me estás hablando del Mesías, del Cristo, que ya ha sido hablado, que ya el Antiguo Testamento lo ha profetizado, en los Salmos está profetizado, en los profetas Isaías habla de él, y otros más. Es más, desde Génesis vemos la promesa de que vendría uno. Y entendió. Por eso ella no le cuestionó, pero ¿qué tú estás hablando de Hijo del Altísimo? ¿Qué tú estás hablando de uno que se sentará en el trono de David? ¿Qué tú estás hablando de que su reino no tendrá fin? Ella entendió todo lo que el ángel le dijo. Y la única pregunta en su mente era, ¿cómo será esto si yo no he conocido varón? Aquí es donde ella todavía no había entendido que para que el hijo que nacería pudiese ser llamado Hijo del Altísimo, no podía nacer a través de un nacimiento común y corriente. No podía ser un nacimiento común. ¿Por qué? Porque no podía ser una vez más un hombre común. Porque un hombre común, mi amado hermano, eventualmente ve la puesta de su sol. Un hombre común eventualmente muere. Un hombre común eventualmente termina su vida y no podría llenar esta profecía de que reine para siempre. Ya todavía no he entendido esa porción. Por eso es que la única duda que tiene es, ¿cómo será este asunto? Yo soy virgen. Por supuesto, es que tienes que ser virgen, María. Tiene que ser así, porque tiene que ser a través de un milagro de parte de Dios. Y el ángel le responde,
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra. Es un paralelo a lo que Lucas, el ángel, le dice aquí. El Espíritu Santo vendrá y el poder del Altísimo te cubrirá. O sea, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, en este caso, vendrá sobre tu vida. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo creo que ya entendió entonces este caso ahora lo que el ángel está diciendo. Porque ya no hubo más preguntas. Ya solamente hizo una pregunta. ¿Cómo será? ¿Cómo podré yo tener un hijo dado que no he conocido varón? Es que el poder de Dios vendrá sobre ti. Ok. El pueblo de Israel entendía que cuando se habla del poder de Dios, entendían una cosa: no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. El pueblo de Israel había sido testigo del poder de Dios manifestándose en medio de ellos. Quizás, por supuesto, ya habían pasado cientos y cientos de años desde esas manifestaciones de poder, pero era claro que cuando Dios quiere obrar sobre el pueblo, Él hace lo que tenga que hacer y Él obra milagrosamente. Claro, en la historia del pueblo de Israel estaba cuando Dios lo saca de Egipto con poder, con mano fuerte, cuando divide el mar, cuando hace que saliera agua de la roca, cuando trajo pan del cielo, cuando los alimentó en el desierto. Constantemente a través de las conquistas Dios obró milagrosamente. En Jericó el pueblo de Israel no tuvo ni que siquiera tomar un martillo para darle a las murallas de Jericó. Simplemente Dios las derrumbó y conquistaron y vencieron por el poder de Dios. Ellos vieron estas cosas, las habían experimentado. A través de la historia de Israel, Dios había hecho grandes milagros en medio de ellos. Y cuando el ángel le dice a María: el poder de Dios vendrá sobre ti, y entendió lo que le dijo. O sea que Dios va a hacer un milagro en mí para que yo pueda concebir un hijo en mi vientre. Mira, yo no sé si usted ha pensado en esto, pero de todos los milagros que se han hecho, que Dios ha hecho en esta humanidad, este es el más grande. Este es el milagro más grande. Jesucristo hizo milagros, sanó ciegos, leprosos, cojos, mancos, tantos milagros que hizo, creativos, alimentó a las multitudes, caminó sobre las aguas, calmó y mandó a callar la mar y el viento. Pero junto con el milagro de la resurrección de Cristo Jesús después de 3 días de muerto, es el milagro más grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando, mi amado hermano, que el Dios eterno, el Dios creador y sustentador de todas las cosas, que eso lo veremos la semana que viene, les voy a predicar la Navidad según Juan. Juan no narra nada de esto, Juan habla desde el punto de vista divino. Vino y tomó carne, se vistió de carne, vino a morar en nosotros. Y el milagro de la concepción virginal realmente, mi amado hermano, es inexplicable. ¿Es inexplicable? Pastor, ¿pero cómo es? Yo no sé cómo es. Yo sé lo que es la concepción natural. Ustedes saben cómo la concepción natural opera y funciona. Pero una concepción virginal, nosotros no sabemos cómo eso funciona. Dios lo hace. Dios hizo un milagro en el vientre de esta jovencita, porque Dios es el creador de todas las cosas. Y Él puede en el vientre de ella crear una criatura allí que nacería y sería llamado, mira cómo le dice el ángel, el santo, por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahora el ángel le da una señal a María, para que María entendiese que lo que el ángel está diciendo es una verdad. He aquí tu pariente Elizabeth en su vejez ha concebido también un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y aquí el verso 37 es la declaración de cómo es que esto es posible. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Es un milagro lo que Dios hizo con Elizabeth, pero un milagro aún más grande el que hizo con María. Porque Elizabeth sí era estéril, pero Juan no nació de nacimiento virginal. Lo que ocurrió fue que Dios le dio la capacidad a Zacarías y a Elizabeth en su vejez para poder procrear un hijo. Dios hizo un milagro ahí en donde Él pudo hacer que esta gente tuviesen hijos aún en su vejez. Era estéril Elizabeth. Pero en el caso de María es más allá, porque no había varón.
involucrado en el asunto. El ángel declara claramente la realidad de que Dios puede hacer todas las cosas, porque no hay nada o nada, ninguna cosa será imposible para Dios. Hay gente que cuestiona el nacimiento virginal de María. Aún gente en la iglesia hoy día, teólogos liberales que no creen en el evangelio como tal y cuestionan que Cristo era realmente nacido de una virgen, porque físicamente hablando nosotros sabemos que es imposible. Las leyes de la naturaleza y de la biología nos dicen que es imposible que eso ocurra. Aún hoy día con los avances médicos que tenemos, en donde una mujer puede quedar embarazada sin tener intimidad con un varón, ustedes saben muy bien que para que eso ocurra tiene que haber como quiera la semilla del varón. Se hace artificialmente lo que ocurre naturalmente. ¿Ok? Pero como quiera tiene que haber una intervención, tiene que haber el proceso biológico natural. Mucha gente dice, no, es imposible. O sea, Jesús no pudo haber nacido de un nacimiento virginal. Eso es imposible. Es que si ustedes se ponen a pensar, mi amado hermano, desde el principio, todo lo que Dios ha hecho para nosotros son imposibilidades. Que todo lo que Dios hace lo imposible posible. Eso es lo que, así como Dios obra. Que usted entonces va a decir que María no pudo, eso del nacimiento virginal, eso es imposible, no pudo haber ocurrido. Pero mira, amado hermano, coja su Biblia y arránquele todas las páginas en donde vemos a Dios obrando de manera milagrosa. Desde el principio, allá dice que Él dijo, y sea la luz, ¿y qué fue? Y fue la luz. ¿Qué hizo Dios? Dios habló y fue hecho. Eso es imposible para nosotros, imposible. Usted puede pedirle a las cosas que sean, pero nunca serán. Usted no tiene poder en su boca para poder crear realidades. Dios sí. Y en este caso, Dios tiene el poder para crear una realidad en el vientre de María y hacer que, siendo virgen, diese a luz un hijo. He aquí, la sierva del Señor es la contestación que María le da. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Note la humildad de ella y la entrega. Hágase conmigo como tú has dicho. Y ella acepta la palabra del ángel. Noten algo. María es una muchachita sabia. ¿Por qué? Bueno, ya les dije que cuando el ángel le dijo, nacerá de ti, no tendrá reino su fin, se sentará en el trono de su padre, ella no cuestionó nada de eso, ella sabía lo que el ángel estaba diciendo. Ella entendía la palabra de Dios. Y la única pregunta que ella tuvo que hacer es, pero yo no he conocido varón. ¿Cómo vamos a lidiar con ese asunto si yo no es imposible quedar embarazada? ¿Ve la sabiduría de esta jovencita? Y cuando el ángel le dice que concebirá milagrosamente por obra del Espíritu Santo, y ella responde y dice, hágase tu voluntad, o hágase conforme a mí de acuerdo a tu palabra, es realmente lo que ella dijo. Yo no creo que ella lo dijo sin realmente considerar la gravedad de lo que ella estaba aceptando. Porque ahora va a suceder que tenemos una joven en medio de una sociedad extremadamente conservadora, en donde la pureza virginal de la doncella era valorada grandemente y todavía hasta hoy día lo es. Y tenemos a una doncella desposada con un hombre, o sea, y tratamos la historia, la semana pasada la vimos, estaban desposados, quiere decir que estaban comprometidos, pero todavía no habían consumado el matrimonio, no estaban juntos todavía. Y ahora le está creciendo la pancita. Su vientre está creciendo, hay una criatura en... ¿Y cuál es la conclusión? Díganme ustedes, ¿cuál es la conclusión que todo el mundo llegaría? Ay, María, 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 ¿qué tú has hecho, muchacha? ¿Le fuiste infiel a José? Era la conclusión más lógica. O la otra, José, pero tú estabas supuesto a esperar que se cumpliera el tiempo para tomar a María por tu mujer, y ¿qué tú has hecho, José? Una de esas dos cosas. La semana pasada vimos la historia desde el punto de vista de José, que dice que José, cuando se enteró, decidió que iba a dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque él pensó que María había sido infiel, pero como no quería infamarla, pues él dijo, si la dejo, la gente va a pensar que fue culpa mía, entonces por lo menos María se libra públicamente de que sea castigada. ¿Okay? Así que María entendió el peso de la palabra de este ángel. Y cuando ella le dice, hágase conforme a esa palabra, yo creo que ella entendía muy bien la seriedad de lo que estaba recibiendo.
Ella sabía que iba a tener que lidiar con la realidad de que estaba embarazada y no era de un hombre. Y vemos eventualmente cómo Dios trata con ese asunto cuando vimos la historia de José la semana pasada. María se levanta, va corriendo apresuradamente a la región montañosa, a la ciudad de Judá. Dice que va a la casa de Zacarías y de Elizabeth. Cuando Elizabeth la ve, Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo. La criatura en el vientre de Elizabeth saltó. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth entendió en este caso lo que estaba ya presenciando. Y por eso le dice a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Mire qué declaración tan hermosa de parte de Elizabeth. El Espíritu Santo les reveló a Elizabeth. Mira lo que dice: el Espíritu Santo vino sobre Elizabeth. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, que Dios le dio revelación a Elizabeth en aquel momento para que entendiese lo que estaba viendo. Que delante de ella estaba la que en su vientre tenía al Señor de señores. Y se regocijaron juntas, cantaron juntas. Tenemos ahí a María en el verso 46 en adelante, hablando lo que se conoce como el Magnificat de María, la declaración de adoración. El verso 46 dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios mi Salvador. Y continúa hablando acerca de lo lindo y hermoso que Dios ha hecho con ella, que Dios miró la condición del humilde y la escogió a ella como sierva para traer salvación a los hombres. Y ella se regocija en eso. María se queda allí unos 3 meses y regresó a su casa después de esos 3 meses. Bueno, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, María se queda 3 meses, que es la calculación, que María se quedó con Elizabeth hasta que Elizabeth dio a luz a su hijo Juan. ¿Okay? Esa es la conclusión. Después que Elizabeth da a luz a su hijo Juan, María se regresa a su casa, pero ya a los 3 meses, ustedes lo que comienza a ocurrir a veces, ¿verdad? Ya el vientre comienza a crecer. María regresa a casa. Acuérdense que ella todavía no estaba casada con José de manera legal, pero todavía no están viviendo juntos. Esa era la costumbre. Esperaba un tiempo hasta que ellos estuviesen juntos. Cuando ella regresa a casa con sus padres, en ese caso, porque ella todavía no vivía con José, casa de sus padres, y José la ve, ustedes podrán imaginarse, verá la sorpresa. Pero eso lo vimos ya la semana pasada, de cómo es que José reaccionó y lo que el ángel de Dios vino a José a decirle. José recibe a María como esposa, se cumple el matrimonio, pero la mantuvo virgen, dice allá el libro de Mateo, hasta que se cumplieron los días del alumbramiento y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. José respetó la palabra de Dios también. Tanto José como María, ambos se sometieron a la voluntad de Dios. A pesar de que a María tuvo que aceptar la difícil tarea de ser madre en medio de una sociedad en donde se le iba a cuestionar qué es lo que ella había hecho por no haber estado con varón. José, en este caso, se le pidió ser padre de un niño que no era su hijo. Y ambos recibieron la voluntad de Dios e hicieron lo que Dios les pidió que hiciesen. Luego en el capítulo 2 de Lucas nos encontramos con la narrativa de lo que ocurrió específicamente la noche del evento del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice que en aquellos días aconteció que salió un edicto de César Augusto, el emperador romano en este caso, cual hacen que Roma estaba en control de toda la región, incluyendo Israel. Israel había sido conquistado por Roma y estaba bajo el dominio de ellos. Él dio un edicto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Y este fue el primer edicto que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Miren la orden del emperador romano, que se hiciese un censo, pero tenían que ir ¿a dónde? A la ciudad de su nacimiento para inscribirse y para poder contar. Los censos todavía hoy se hacen hoy día. Este año viene otro nuevo. Esta nación hacemos un censo es para poder calcular cuántas personas hay dentro de la sociedad, viven, ver demográficamente la distribución de las edades, la distribución de los géneros, la distribución de dónde hay más gente, el movimiento de las personas. Los censos son comunes, aún en aquel tiempo. Ahora, ¿usted cree que César Augusto estaba operando por voluntad propia? A César se levantó un día en la mañana y dijo: fíjate, estaría bueno hacer un censo hoy día. Oye,
No está mal esto, vamos a hacer un censo. Y le da la orden a sus oficiales y sus soldados y sus generales. Vamos a enviar el edicto y lo firmamos, lo llevamos, vamos a hacer un censo. ¿Usted cree que eso salió de gusto, César? ¿Que él por su cuenta propia dijo? No, mi amado hermano. Acuérdense, al principio les dije que el nacimiento de Jesús ocurrió en la plenitud del tiempo. O sea, Dios ya había marcado el momento específico en donde su hijo nacería. De acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus planes, ya Dios lo había determinado así. Y ahora hay un problema. Que le tocaba nacer ya. María estaba embarazada. Jesucristo estaba a punto de nacer. Pero ¿dónde vivía José y María? En Nazaret de Galilea, al norte. Usted ve un mapa de Israel. Si usted ve un mapa de Israel, te va a decir que Israel es largo así, se estira de sur a norte, desde la frontera con Egipto hasta arriba. Nazaret de Galilea está arriba, al norte. Belén de Judea está al sur, justamente unas cuantas millas debajo de Jerusalén. Hay que mover a José y a María de Nazaret a Belén. Desde el norte hasta el sur, hay que moverlos. Dios podía haber enviado un ángel de nuevo a decirle a José y a María: José y María, arranquen para Belén. María tiene que dar a luz en Belén. Dios envió un ángel para anunciarle a María que nacería una criatura en su vientre. Dios envió al ángel en un sueño a José para decirle a José: recibe a tu María como mujer. La criatura que está en el vientre de ella es nacida del Espíritu Santo. Y Dios puede haber enviado un ángel una vez más para decirle: José, empaca las bolsas y vete para Belén. Pero Dios no hizo eso. Dios de manera providencial, miren, cuando Dios obra de dos maneras. Dios obra de manera milagrosa y Dios obra de manera providencial. Cuando Dios obra de manera milagrosa es cuando Dios hace algo fuera de lo normal, fuera de lo común, una violación de las leyes naturales, que es el caso del ángel. El ángel vino, es una obra milagrosa de parte de Dios, en donde una criatura angélica que habita en las huestes celestiales vino y se hizo presente dentro de este mundo material que nosotros vivimos. Dios obró milagrosamente. Pero en este caso, Dios no obra de manera milagrosa, Dios obra de manera providencial, aquí con César Augusto. ¿Qué es obrar providencialmente? Cuando Dios obra a través de modos y formas naturales para cumplir sus propósitos celestiales. Cuando Dios obra de manera providencial. En este caso, acuérdense que el corazón del rey va por donde Dios lo guía. Dios toma el corazón de los reyes como río y lo mueve por donde Él quiera moverlo, dice la Escritura. Y César Augusto decide hacer un censo, el cual ahora lleva a que José, verso 4, él subió de Galilea, y dice subió porque si usted ve, aunque Galilea está al norte y Belén está al sur, no se dice bajó, se dice subió, porque la altura de Jerusalén y la región de Jerusalén es mucho más alta que las otras regiones alrededor, geológicamente hablando, ¿verdad? Así que Jesús subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Era como Dios mueve las fichas del ajedrez para asegurarse de que María y José estuviesen en la ciudad que les correspondía estar para poder nacer allí el Cristo. ¿Por qué? Porque ya en el Antiguo Testamento había sido dada la profecía de que el Mesías vendría del linaje de David, y ya tenemos a José y a María, los dos hijos de David, pero que también nacería ¿dónde? En Belén. Tenía que nacer en Belén, ya estaba eso profetizado. Y para que se cumpliese la Escritura, Dios hace que ahora tanto José y María puedan ir a través de este proceso del censo hasta Belén. Y mientras estaban allí, dice Lucas en el verso 6, se cumplieron los días de su alumbramiento. Yo siempre he pensado, mucha gente, cuando usted ve las películas, obras teatrales, etcétera, etcétera, pues casi siempre se pinta a María y José llegando deprisa a Belén, corriendo justamente cuando la pobre María comienza a dar dolores de parto. Ellos están entrando a Belén y gritando: José, ábrame la puerta a alguien que mi esposa va a dar a luz. Esa es la
la imagen que se nos pinta casi siempre. Yo no creo que ese era el caso. Mira lo que dice. Y sucedió que mientras estaban ellos allí. No sabemos cuántos meses María tenía de embarazo cuando descendieron a Belén. Puede haber tenido 6 meses, 7 meses, 8 meses, o quizás ya los 9 meses. El punto no es que justamente llegando a Belén fue cuando se cumplió el día del alumbramiento. Dice que mientras ya estaban allí. Quizás llevaban 2 semanas ya. Quizás llevaban 4 semanas ya. Quizás llevaban ya un mes allí. No sabemos el tiempo. Tú vas a viajar así de esa manera, ibas al lugar y probablemente te quedabas allí hasta que cumpliera lo que tenías que hacer. Y vemos a José que probablemente se consiguió trabajo, porque cuando los magos llegan de las tierras de Oriente, ya habían pasado casi 2 años. Así que José probablemente se reubicó y se quedó allí en Belén trabajando, haciendo lo que tenía que hacer y manteniendo a su familia. Cuando ellos llegan a ofrecerle los obsequios, dice que entraron a la casa, así que probablemente ya un tiempo allí. En el caso de este caso, María y José llevaban un tiempo en Belén. ¿Cuánto? No sabemos, quizás una semana. Vamos a poner una semana, ¿ok? No sabemos el tiempo, pero un tiempo. Mientras estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, ¿ok? No es que llegando se cumplieron, sino que mientras ya estaban allí. Y dice que dio a luz un hijo, su hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí hay otra concepción un poco errónea. Mucha gente pintan a Jesús naciendo en un establo, que nació ya en establo con la mula y el buey y los animales. Note que ahí no hay mula, ni buey, ni animales en la narrativa. Pastor, pero dice que no hay lugar en el mesón y lo tuvieron que acostar un pesebre. El pesebre no es el establo, no. Déjeme explicárselo. Esto es una clase un estudio bíblico, una clase bíblica rápido. El pesebre era simplemente el cajón hecho de piedra o de madera, en donde le echaban el alimento, la paja, a los animales. ¿Ok? Pastor, pues entonces estaba en el establo. Pues no, porque en aquellos tiempos era muy común que en la misma casa donde usted vivía, en el patio de afuera, usted tenía sus animales. Es más, mire esto. La sala de la casa funcionaba también como lugar de mantener animales. Tenía las casas en aquel tiempo en la ciudad de Belén y las regiones de aquellos lugares eran bien sencillas. Una plataforma abajo, una parte baja, en donde estaba la sala, la cocina, el comedor. Era un cuarto, era solamente una habitación y un batey pequeño fuera. Y eso funcionaba para hacer todas las actividades, desde cocinar, desde traer a la cabra y ordeñarla, porque se mantenían los animales allí justamente porque la vida era así. Y había un fogón donde se cocinaba, donde se hacían las tortas, se hacían las cosas. Y luego tenía un segundo piso, que era la habitación grande, o se llamaba el aposento, el mesón, la habitación grande en donde se hacían ahora reuniones y en donde la mayor parte de las veces la gente dormía. Eso lo podemos ver en el caso de cuando Jesucristo envía a los discípulos y dile, entren a la ciudad y preparen un lugar para que nosotros podamos comer la Santa Cena, que se le conoce como el aposento alto. En el griego la palabra es kataluma, es la habitación grande de la casa que estaba en el segundo piso, y en donde se hacían las reuniones grandes y donde se hacía muchas veces dormía la gente. Y en este caso, lo que Lucas nos está diciendo a nosotros es esto. No había lugar suficiente en el kataluma, en el aposento alto. ¿Por qué? Belén se llenó de gente. Y la hospitalidad en aquel tiempo era muy común. La gente recibía a la gente en sus hogares. Y la casa donde se estaban quedando José y María, arriba, donde era el cuarto dormitorio, que dormía todo el mundo junto, estaba lleno. Y en vez de ellos irse arriba a dormir con todas las otras personas, cuando ellos dio a luz, se quedaron en la planta baja de la casa, donde había un pesebre, porque los animales vivían junto con la gente en el batey. Y José, como no tenía otra, tomó el pesebre, le sacudió el polvo, le puso unas mantitas encima e hizo una cuna de lo que ya había allí en aquel lugar, en aquella casa. Y acostaron al niño en un pesebre. Es lo que el pesebre o el cajón de alimentos de los animales, es lo que quiere decir. ¿Okay? Esa es la imagen que realmente usted debe pintar en su mente cuando usted examina los eventos del nacimiento de Jesucristo. ¿Okay? ¿Por qué es importante eso? Nada, es simplemente para no añadirle más a lo que la palabra dice. Yo creo que nos hemos creado una imagen que no está en la Biblia. Ponemos inmediatamente
el establo y bueyes y los animales alrededor, y realmente yo creo que lo que había allí era una casa. Quizá había animales, sí, quizá había una cabrita o algo así. Era común que en las casas hubiesen animales dentro de los hogares. La gente mantenía sus animales consigo en las casas, especialmente los domésticos, o que les proveían huevos y las gallinas, o leche, cabras, ovejas, así. Eran mantenidos dentro de los hogares, era muy común. Especialmente porque de mantenerlos fuera podían ser víctimas de los ladrones. Y así nació nuestro Señor Jesucristo, de manera humilde, no en una casa propia, no en un palacio, no en el templo de Jerusalén, sino en un hogar humilde que estaba tan lleno de personas que José y María se fueron a dormir en la planta baja para cuidar de su niño, y no habiendo cuna donde recostar al maestro, José tomó el pesebre y le dijo: mi amor, no hay de otra, aquí está la cuna que me inventé. La sacudió, lo limpió, le puso pañales, le puso mantas, y allí recostaron a Jesús, bien nacido aquella noche de manera humilde. Nos da a entender algo muy interesante. Cuando Dios decide venir a este mundo, no vino en palacios llenos de oro, no vino en el templo, que es lo que los líderes del pueblo de Israel hubiesen esperado. Bueno, después de todo, este es el rey. En el templo debió haber nacido, si es el rey. Acuérdense que la religión de Israel en aquel tiempo había sido ya corrompida hasta un punto que era prácticamente irreconocible con lo que Dios realmente tenía en su corazón y quería que fuese. Y era una hipocresía grande, y era una religiosidad grande, y era un legalismo grande. Y Cristo vino oponiéndose a todo eso. Nació siendo pobre, siendo el rey del universo. Y vemos aquí ahora nosotros, mis hermanos, la humildad con la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en Filipenses que Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Mira hasta donde se humilló, haciéndose siervo. Y aquí lo vemos desde el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vemos como nuestro Señor Jesucristo se hizo siervo, se humilló, se entregó y escogió la forma más humilde para nacer. Ahora, aunque haya nacido de manera humilde, no quiere decir que lo que estamos presenciando aquí es algo digno de gloria, de honra y de honor. Lo que estamos presenciando aquí, mi amado hermano, lo que ocurrió aquella noche, como les dije a ustedes, es el milagro más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad hasta aquel momento. Y solamente es igualado por eventualmente la muerte y resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Pero hasta aquel momento, este es el milagro más grande de toda la humanidad. Y aunque vino de manera humilde, aunque vino de manera sencilla, aunque vino a nacer y lo acostaron en un pesebre y lo envolvieron allí en pañales, esto es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo honor. Y lo que estamos presenciando es algo grandísimo. Y Dios se aseguró, el Padre se aseguró, que aunque de manera humilde nació, que claramente fuera atestiguado a todos aquellos. Y para nosotros también hoy día, el testimonio de que estamos presenciando aquí el evento más milagroso, hermoso y glorioso de nuestra historia de la humanidad. ¿Y cómo Dios se asegura de eso? Bueno, la semana pasada vimos que puso una estrella en el cielo especial. ¿Cómo era? No sabemos. La creó. Yo creo que lo que Dios hizo fue algo que creó algo especial para aquel evento. No creo que es ninguna de las estrellas que tenemos ahí. Fue algo especial. Porque hasta se movía la estrella. Y dice que fue moviéndose hasta que llegó y se posó en el lugar donde estaba el niño. La gloria de Dios probablemente manifestándose para indicar dónde estaba el niño para que los magos de Oriente pudiesen llegar a aquel lugar. La gloria de Dios está atestiguando de que este evento es algo glorioso y hermoso. Pero no solamente eso, voy allá y concluir con esto. No solamente Dios atestigua de la gloria de aquel momento con una estrella, sino que Dios envía ángeles a que anuncien. La gloria de Dios se manifestó en aquel lugar a través de la presencia de ángeles. Déjenme leérselo, verso 8 en adelante. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando a sus rebaños durante las vigilias de la noche. Era común que los pastores a veces durmieran afuera con sus ovejas. Era muy común que las sacasen a veces tarde en las noches y se quedaran con ellas allá. ¿Por qué no las dejaban solas? Porque las ovejas son muy inofensivas y cualquier bestia, animal feroz o cualquier ladrón podría venir y llevárselas. Así que ellos se quedaban con ellas.
durante las horas aún a veces de las noches, y estaban allí quizás sentados en las colinas de Belén, melando sus ovejas, una noche como cualquiera otra. Hubiese sido quizás alguna noche fresca. Jesucristo probablemente no nació en el tiempo de invierno, probablemente fue en primavera, así que 25 de diciembre sabemos muy bien que no es el día de nacimiento de Jesús, lo escogemos para celebrarlo, pero realmente no sabemos cuándo fue el día. Y allí en la región había unos pastores que estaban velando. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Imagínense la escena, por favor. Estos pastores que nunca habían visto nada como esto. Nunca habían presenciado un ángel. Entonces, es que lo más que ellos habían visto quizás simplemente era la gloria de Dios manifestada en la creación. Por eso es que el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es lo único que ellos habían visto. Usted puede imaginarse en las noches mientras ellos cuidaban las ovejas, miraban hacia el cielo, estrellado totalmente, vean la gloria de Dios en la creación. Ok, qué hermoso eso. Pero lo más que ellos habían visto de la gloria de Dios, la gloria natural que vemos manifestada en la naturaleza, ¿verdad? Pero en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de una gloria especial, en donde el ángel desciende y se le presenta y dice, la gloria del Señor le rodea de resplandor. Probablemente, siendo noche, se hizo de día. Lo único que yo podría explicarle a ustedes. La única forma que yo quizás podría ilustrarlo es que en la noche oscura, que la única luz que ellos tenían era quizás la luna y las estrellas para alumbrarle el lugar, en la noche oscura amaneció el día. Porque la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Se hizo como de día en aquel lugar. Y el ángel, por supuesto, les habla. ¿Por qué? Porque dice que ellos tuvieron gran temor. Bueno, yo creo que los ángeles de la Biblia siempre hacen eso. Los ángeles de la Biblia siempre hay gran temor. Cuando se le presentó el ángel a la Virgen María, le dice, no te turbes. En este caso el ángel le dice a los pastores, no temáis, no tengan miedo. Hoy día nosotros hemos domesticado los ángeles, hacemos angelitos hasta de figura. ¿Verdad? Y son tan inofensivos. Pero cuando usted ve en la Biblia, mi amado hermano, los ángeles se presentan a la gente, siempre el ángel se presenta y le dice, no temas. No temas. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que la manifestación de la gloria de Dios, la manifestación del ángel es tan poderosa que lo primero que viene a la mente es que aquí me voy a morir, hasta aquí llegué. Es algo sobrenatural. Por supuesto, se llena del temor el corazón y el ángel le dice, no temáis. ¿Por qué no temáis? Esta noche no es razón de temor, esta noche no es razón de miedo, en esta noche no hay razón de terror ninguno. La gloria de Dios se está manifestando no para castigo, se está manifestando para anunciar el evento más grande de la humanidad. Dice el ángel, no temáis, porque aquí os traigo buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Tengo noticias buenas, tengo el evangelio que anunciares, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Miren la señal que Él les da. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Dónde? En la ciudad de David. ¿Ellos entendieron dónde era eso? Oh, Belén. Belén era una ciudad pequeña. Además, estaba hoy día Belén, y aún en el tiempo moderno, es relativamente pequeño el lugar. No es una ciudad grande. Y en aquel tiempo, peor todavía. Era una ciudad de pastores que cuidaban ovejas, granjeros, pequeña. Los eventos que hubiesen ocurrido en aquel lugar, todo el mundo se hubiese enterado. Más, cuando María dio a luz y comenzó el niño a llorar, pero lo más común que ocurre, ¿verdad? Cuando sale del vientre, hay un llanto. No sabemos si fue el caso, pero yo creo que, aunque no hubiese llorado el niño, toda la ciudad se hubiese enterado. Hubiese corrido la voz. María estaba embarazada, dio a luz. Acuérdense, yo dije a ustedes que probablemente María y José llevaban ya un tiempito allí en Belén. No sabemos cuánto, quizás 1 o 2 semanas probablemente. Y la gente ya habían visto a María, ya saben, ay, María, te está a luz. Y probablemente no sabemos cuántas otras mujeres embarazadas había en aquel lugar, pero probablemente ella era la única. Había la posibilidad, porque Belén era una ciudad relativamente pequeña. Y entonces, cuando ocurre el momento, nació el niño, yo creo que la ciudad entera se enteró, completo allí, se corrió la voz.
nació el hijo de José y María, míralo allí, vamos a verlo. Y Dios le dice a los ángeles, dígale allá a los pastores, vayan y lleven el mensaje. ¿En dónde? En Belén. ¿Y cuál es el niño? Lo encontrarán envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa es la única información que los pastores tenían. Cuando los pastores llegan a la ciudad, mira qué interesante esto. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron a nosotros, vamos a ir allá a ver lo que está pasando. Hubo una manifestación gloriosa. Mire qué interesante esto. Cuando el ángel pronuncia esa palabra de que el niño estaría en un pesebre, se apareció un ángel, con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Dios tuvo complacencia con el hombre porque ha enviado a su Hijo Jesucristo. Yo creo que usted se imagine el evento. Un ángel se aparece, le da el mensaje y dice que luego que el ángel dice esto, una multitud de los ejércitos celestiales aparecieron en aquel lugar alabando a Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Los pastores quedaron cambiados para yo creo que ellos no fueron los mismos de ahí en adelante. Porque vieron la gloria de Dios manifestada en aquel lugar. Si el ángel les asustó y le dio temor por el brillante, por su brillo y resplandor, imagínense en este momento cuando una multitud, no dice cuánto, una multitud. Dios aseguró que el evento del nacimiento de su hijo, aunque fue humilde, aunque fue sencillo, lo acostaron en un pesebre, en la ciudad de las más pequeñas de Jerusalén, Belén, se aseguró Dios que fuese marcado por algo glorioso y hermoso. Los pastores entonces van corriendo y dicen, vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa, corriendo fueron. No sabemos qué hicieron con las ovejas, porque las ovejas son bien lentas caminando. Yo creo que las dejaron perdidas las ovejas donde estaban. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Cómo lo hallaron? Pues yo creo, no es más, la ciudad de Belén era pequeña, así que ellos probablemente entrando a la ciudad de Belén. ¿Dónde nació el niño? Nació un niño aquí. ¿Dónde está el niño que nació? Ah, sí, allá aquella casa de la esquina está el que nació. Belén era una ciudad así pequeña. Eran todos familiares, vecinos, se conocían. La sociedad era de esa manera. Encontraron al niño acostado en el pesebre, tal como los ángeles le habían dicho. Y cuando lo vieron, le dieron a saber a saber lo que se le había dicho acerca de este niño. Y todos los que oían, y todos los que oyeron se maravillaron las cosas que le fueron dichas por los pastores. Note lo que dice, y todos los que lo oyeron se maravillaron. Yo creo que no era solamente José y María los que estaban allí. Acuérdense que el nacimiento de una criatura siempre es razón de gozo. Aún hoy día nosotros hemos hecho este proceso mucho más fácil, hemos hecho este proceso mucho más sano, vamos al hospital. Pero ¿qué pasa después que la criatura nace en el hospital? Se llena. Se nos llena, la familia viene, las amistades vienen, los vecinos vienen, nos gozamos. ¡Ay, tuvo un hijo, tuvo una hija! Se goza, hay un gozo grande. Yo creo que este texto aquí nos testifica esto. Cuando María dio a luz, no era María y José solo los que estaban allí. Yo creo que se llenó la casa completa. Todos los que estaban arriba en el cuarto bajaron a ver a María. Todos los vecinos vinieron. ¡Ay, nació! Porque en aquella sociedad, especialmente el nacimiento de un niño, era algo de mucho, mucho gozo. Hoy ya lo es, pero en aquellos tiempos, mi hermano, era algo increíble. En aquella sociedad, especialmente un varón, parece que dentro de la sociedad, de esta sociedad, el nacimiento de un varón era algo extremadamente grande y para ellos. Todos los que estaban allí se maravillaron por las cosas dichas. María atesoraba estas cosas en su corazón, por supuesto, reflexionando ella en su corazón. No sabemos específicamente por qué o cómo o qué ella pensaba. Pero ella fue testigo de la gloria de Dios, dando a luz al Hijo de Dios. Los pastores volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y habían visto, tal como se les había dicho. Una vez más, Dios aseguró que el nacimiento de su Hijo, aunque fue sencillo y humilde, fuera marcado por gloria, por honra y por honor. Y allí tenemos así la historia de aquellos eventos. Si algo que usted puede llevarse en su corazón en esta mañana, de todo lo que he dicho, que dije mucho,
el tiempo se me extendió un poco esta mañana. Pero si algo usted se lleva en su corazón de todo esto que he dicho, es por favor no trivialicemos el nacimiento de Jesús. Nosotros yo creo que en nuestra sociedad hemos llegado a un punto en cual el nacimiento de Jesús se ha convertido para nosotros en algo, tan común, tan trivial, tan secundario. Y permitimos muchas veces que otras cosas periféricas tomen centro dentro de la celebración. Y nos olvidamos de la gloria, nos olvidamos de lo hermoso de lo que estamos lidiando. No trivialicemos este evento. No hagamos del nacimiento de Jesús algo tan común y corriente. Dios no lo hizo. Sí, Jesús nació humildemente para demostrar su humillación, pero Dios no dejó que el nacimiento de Jesucristo fuera algo ordinario. No lo fue. La estrella atestiguó que había nacido el Rey de Israel. Los ángeles vinieron y dieron testimonio de que el Rey de Israel había nacido. La gloria de Dios se manifestó en aquel lugar, dando a entender que lo que estaba ocurriendo era algo especial. Hagamos de esa realidad algo especial también para nosotros. Y demos gracias al Señor que envió a su Hijo para ser nuestro Salvador. Siempre estemos viviendo dándole gracias a Dios. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo. Amén. Demos gracias al Señor.